Un Dios que sabe lo que tenemos en el corazón, incluso antes de que llegue a nuestros labios. Amén. Y eso nos da la certeza de que muchas veces ni siquiera tenemos que esforzarnos en hablar, porque el Espíritu que hay en nosotros dice que gime para que Dios nos escuche. Y tenemos ese intercesor que es el Espíritu, que sabe los deseos de nuestros corazones y sabe las necesidades que tenemos cada uno y nos conoce mejor que nadie. A veces podemos decir que nuestras esposas o nuestros maridos nos conocen, pero nadie nos conoce como el Espíritu. Amén. Y de la misma manera, pues entiendo que podemos trabajar juntos en familia para que el espíritu que tengamos cada uno pueda hacernos más semejante a Cristo y así fortalecernos en parejas, ¿no? En nuestros matrimonios. Amén. Voy a leer del Evangelio de Mateo, el capítulo 12. No sé, me gustaría leerlo entero, aunque es un poquito largo, pero para llegar a la parte final donde habla de las señales, de la demanda de las señales, y Jesús se niega a mostrar esa señal a los fariseos. Si podéis seguirme de poner en pantalla, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Si la tenéis, decid amén y ya empezamos a leer. Amén. Es un encuentro que tiene Jesús con los fariseos y son distintas ocasiones donde Él se encuentra en distintos lugares con los fariseos, los judíos ultra religiosos que estaban intentando poner a prueba a nuestro Jesús. Y empieza el capítulo 12, no lo voy a leer porque es bastante largo, pero sí voy a leer desde donde empieza a hablar Jesús. Estaban los discípulos recogiendo unas espigas y comían en un día de sábado, ¿no? Un día no laboral, que era el día del Señor, y ya los fariseos pues le estaba diciendo que no era correcto que lo haga. Y Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y se refería a él. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y luego va y sana la mano de ese hombre que estaba seca, y también los fariseos le estaban diciendo: ¿es lícito que tú sanes en el día de reposo? Y Jesús otra vez le respondió en el versículo 11: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Amén. Y le dijo al enfermo que extienda su mano y lo sanó. Luego entramos en el encuentro cuando también se fue y sanó a ese endemoniado, ciego y mudo, en el versículo 22, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Eso es lo que hace nuestro Señor.
Dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, el versículo 24, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, como dije antes que Él conoce nuestro pensamiento, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto nos hace entender que el que no está con el Señor está en contra de Él. Por tanto os digo, el 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que diere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Sabéis? Aquí les estaba diciendo de que todo aquel que ve a Cristo, todo aquel que reconoce al Espíritu Santo y se niega a la obra del Espíritu, está en blasfemia contra el Espíritu. Para estas personas, para los fariseos, Jesús les estaba haciendo entender que ellos tenían delante a Cristo, que ellos tenían delante al Espíritu y no lo reconocían. Y a veces nos ocurre en nuestra vida que no reconocemos la obra del Señor, estamos tan cerca del Señor, pero no conocemos y no reconocemos la obra del Espíritu. Aquí estaba condenándoles, diciendo, estáis viendo al Señor, estáis viendo a Cristo, estáis viendo la obra del Espíritu y aún así os negáis. Y eso nos puede ocurrir muchas veces en la iglesia, que tengamos conocimiento de la obra del Señor, pero no nos rindamos delante del Espíritu, ¿me entendéis? Es como mantenernos sin humillarnos, sin arrodillarnos, sin buscar el arrepentimiento y reconocerlo cada vez que Él está al control. Es eso lo que le pasaba a estos fariseos, que decían que no podían ser perdonados ni en este siglo ni en el venidero, porque hablaban en contra del Espíritu. Estaban dispuestos a hablar malamente de Cristo y del Espíritu que estaba obrando con Él. O, decía el versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Amén. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podemos hablar lo bueno siendo malos? Y eso me hace pensar en personas que pueden estar en la iglesia, pueden conocer del Señor y pueden hablar mal. Pueden hablar bueno siendo malos. Podemos conocer personas que llevan toda la vida en la iglesia, que se mueven por la iglesia y que hablan cosas buenas, pero no tienen al Espíritu. ¿Me entendéis? Aquí le estaba hablando exactamente a los fariseos, que cómo podéis vosotros hablar lo bueno, porque ellos se sabían las leyes, se sabían la Torá, se sabían todas los 613 mandamientos que tenías de cumplimiento, tenían una vida muy ordenada, y decía, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque ellos medían su bondad basadas en sus hechos, en las obras, en sus logros. Y decía, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale por nuestras bocas
siempre va a ser fruto de lo que nuestro corazón da. Si nuestro corazón da frutos buenos, van a salir palabras buenas. Si nuestro corazón da frutos malos, nuestra palabra van a ser malas. Y aún así le estaba diciendo, aunque por vuestra boca, dice, habláis lo bueno, en realidad sois malos. ¿Me entendéis? A veces nos da a pensar cómo podemos movernos en la iglesia, conocer gente que llevan toda la vida, hablan cosas buenas del Señor, pero en realidad su corazón no está transformado, no está regenerado, no está conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Y eso nos hace entender que solo Dios puede cambiar los corazones de la gente, porque nosotros a veces intentamos convencer, intentamos hablar, intentamos dialogar, pero el único que está capacitado para cambiar el corazón de la gente es el Espíritu. Por eso le estaba diciendo que la blasfemia contra el Espíritu son aquellos que reconocen a Cristo, reconocen al Espíritu, pero no se arrepienten delante de Él. ¿Me entendéis? Tienen un corazón duro. Esa persona tenían un corazón endurecido. El versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué palabras salen de mi boca? ¿Qué palabras salen de la boca de aquellos que supuestamente nos tienen que animar, nos tienen que levantar, nos tienen que impulsar a seguir caminando? Porque muchas veces decimos, oye, palabra ociosa puede ser palabras que se nos escapa o que decimos sin pensarla, pero esa palabra de ociosidad es palabra que hace daño, es palabra que hiere, es palabra que va en contra de lo que el Señor ha dicho, porque dice que por cada palabra ociosa, por cada una de ellas, daremos cuenta en el juicio de Cristo. Entonces, tenemos que medir muy bien nuestras palabras, porque cada una será pesada. Porque dice el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Me acuerdo del versículo donde dice en Romanos que la salvación viene por confesar con nuestra boca, ¿no? Nuestra fe en Jesucristo. Entonces, al confesar nuestra fe con la boca, hacemos un acto que nuestras bocas, nuestras palabras declaran algo. Y aquí dice que estas palabras te justificarán y estas palabras también te podrán condenar. Y ahora, la parte donde quería llegar es la generación perversa demanda señal. ¿Quién era la generación perversa? Eran los fariseos, los ultraortodoxos que habían también en aquellos tiempos, los judíos que estaban detrás de Cristo y querían probarlo. Y le decía, en el versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Acaso no leí yo en el 12 3 maravillas que hizo el Señor, 3 señales, 3 milagros que hizo el Señor? ¿Por qué hay gente que demandan tanto señal y no confían por fe en lo que Cristo está haciendo? Los escribas y los fariseos eran líderes religiosos que siempre estaban buscando confirmaciones visibles de la autoridad de nuestro Señor. Y ese deseo de estos fariseos no era simplemente un deseo de que ellos vean un milagro, sino era una demanda que ellos le hacían al Señor para validar su misión y también validar su autoridad. ¿Me entendéis? Lo estaban provocando a que Jesús le diga quién es. Y muchas veces, ¿sabéis? Jesús cuando habla en parábolas,
y nos muestra esa faceta de incógnito de alguna forma. ¿Para qué nos provoca? Para buscarlo nosotros a Él. No se nos revela como muchos de nosotros pensamos que se nos revela presencial o de alguna forma tan milagrosa, sino nos deja que nosotros demos el primer paso, nos deja que nosotros lo busquemos de verdad, nos deja que nosotros seamos aquellos que tocan, ¿no?, la puerta para que Él venga. Sabéis, aquí los fariseos nos damos cuenta de que no tenían fe. Porque una persona que no tiene fe, siempre desea ver señales. Siempre se mueve por lo que hay a su alrededor. Si veo esto, Señor, yo creo. Si veo que ocurre algo en mi matrimonio, yo te sigo. Si me sanas, yo confiaré en ti más. Si tú me haces algo en mi vida donde tú seas revelado, yo te seguiré hasta la muerte. Eso es lo que hacían los fariseos. Estaban probando al Señor. Querían señales. Y muchas veces nosotros esperamos ver señales cuando el Señor ya sabemos claramente lo que ha dicho de nosotros. Que nadie nos quitará de su mano. Que seremos suyos hasta el fin. Que por fe andamos. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A veces queremos ver aquello que no tenemos que ver. La fe es mirar hacia algo que no ves, que no es palpable, porque si lo vieras, ¿qué pasaría? No sería fe. Si Dios nos daría hoy algo y diría, esto va a ocurrir, esto va a pasar, esto va a ser tu vida, y te lo muestra, ya tú no vas a andar por fe. Es como los niños que nos piden algo y yo le digo, espera, ten paciencia, porque en su momento tendrás aquello que es tuyo. Y entonces él tiene que confiar en lo que yo le he dicho más que en lo que aquello que ve, para que él pueda lograr aquello que yo le he dicho que un día va a llegar. Y esto es nuestro Señor, que nuestra fe nos hace depender más de Él y no de nosotros, y no tampoco de las circunstancias, como estos fariseos querían. Ellos querían siempre señales, ellos se movían fijaros que ellos estaban dentro de aquello que era del Señor, ¿no?, que era el pueblo escogido. Y aún así, ellos demandaban y querían probar al Señor, querían validar el ministerio que tenía el Señor. ¿Por qué? Porque ellos esperaban de alguna forma que el Señor viniese a un ministerio que sea de liderar en plan militar o de hacer grandes milagros que ellos entendían, y no de buscar a los perdidos, de sanar a los enfermos, de buscar a los pobres. ¿Me entendéis? Ellos tenían una imagen tan distinta de nuestro Salvador que no concebían que nuestro Señor era el que tenían delante. Y a veces nosotros estamos en la iglesia y de verdad os digo que no conocemos a Cristo, porque muchas veces venimos por tradición, venimos por una vida donde hemos estado como siguiendo pautas que hemos hecho de toda la vida, tradiciones, y no hemos tenido ese encuentro personal con Cristo. Y el Señor aquí le estaba diciendo a estos fariseos, oye, aunque estéis todo el día moviéndose en ese ámbito religioso, vosotros no conocéis al Mesías. Y lo tenían delante. Estaban tan cerca que podían sentir su aliento. El versículo 39. Él respondió y les dijo, cuando los escribas y los fariseos le pedían señal, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Y he aquí más que Jonás, se refería a él, a Jesús, que él era más que Jonás en este lugar.
y no le reconocían. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír de la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. En el libro de Reyes vemos la historia de esta reina que venía de miles de kilómetros para conocer al rey Salomón. Y ella venía de los gentiles, era de pueblos que no era el pueblo escogido. Vino porque escuchó de Salomón que hablaba sabiduría. Lo mismo Jonás, ¿qué le pasó? Jonás era un profeta del Señor, venía de la casa del Señor, y ¿sabe lo que hizo el Señor? Lo mandó a predicar ¿a quién? A un pueblo rebelde, a la ciudad de Nínive, que era una ciudad, bueno, no sé cómo decirlo, ciudad no, era una nación pagana. Y al mandarlo allí, Jonás era un profeta. ¿Sabéis lo que hizo? Se negó. ¿Qué hemos hecho en nuestras vidas cuando Dios nos manda a algún lugar y nosotros nos negamos pensando que aquellas personas donde Dios nos manda no son merecedoras del perdón? ¿Sabéis? Él en el puerto de Tasis, él cogió y cambió el rumbo. El Señor le dijo, te vas a la ciudad de Nínive y vas a predicarle arrepentimiento para que se conviertan y vuelvan al Señor. Y para Jonás eso fue muy duro, que en su orgullo, él que se sentía muy bien en la casa del Señor, muy profeta, que se vaya a hablarle a gente que no, para él no eran suficientes delante del Señor. Y el Señor a veces nos manda a hablar con aquellas personas que nosotros pensamos que no son suficientes para el Señor y nosotros nos negamos. Pero ¿sabéis lo que hizo con él? Lo tragó el pez, y esa historia sabemos que es real porque Jesús habla claramente de Jonás, porque muchos dicen que es un cuento de niños, pero aquí vemos cómo Jesús habla tan claramente, y en el libro de Sofonías también habla de Jonás. Vemos cómo existió el pez que lo tragó. ¿Qué hace el Señor con nosotros cuando nos negamos? ¿Qué hace el Señor con nosotros cuando nos desviamos de su llamado? Cuando estamos en ese puerto donde vemos el barco que va hacia lo que Dios tiene que hacer con nosotros y el otro barco que va en la otra dirección opuesta. ¿Qué hizo Jonás? Se subió, se montó en el barco que lo llevaba lejos de aquello que el Señor quería. En su pecado dice que compró ese billete que lo iba a llevar lejos de lo que el Señor quiso de él. Y fijaros cómo en el barco estaba tan diferente entre aquellos que estaban en el barco, que en medio de la tormenta que salió, ¿qué pasó? Los del barco decían, aquí hay alguien con nosotros que tiene un Dios diferente a nosotros. Y lo levantaron de su lecho porque estaba durmiendo, y le dijo, porque ellos estaban orando a su Dios y Jonás estaba durmiendo, y dice, despierta y ora, sea que Dios, tu Dios, nos salve. Y como se dieron cuenta que Jonás no era de ellos, ¿sabéis lo que hizo? Lo tiraron al agua. ¿Qué hizo el pez? ¿Qué hace el Señor con nosotros? Cuando nos negamos a aquello que Él nos manda, que aquello a lo que Él nos envía. Lo tragó y dice que lo bajó al fondo del mar. Y allí, en una oración de arrepentimiento, de desesperación, cuando el pez estaba tocando ya el fondo, ¿sabéis lo que hizo? Se arrepintió, se humilló, y el pez lo escupió a la orilla. Y fue cuando él recibió segunda misericordia y fue a profetizar, a hablar por las calles de Nínive, y sabemos que el pueblo se salvó. No sabemos qué pasó luego con el pueblo, con la nación, pero sabemos que Jonás aprendió una lección. Y si Jonás, dice aquí, fue una luz para esa generación, aquí Jesús dice, más he sido yo. Que a través de mí, comparándose con Jonás, porque era como una profecía donde Jonás se está comparando con Jesús, Jesús decía, si la luz de Jonás brilló sobre Nínive, más la luz que traigo yo brillará sobre todo el mundo. ¿Entendéis? Amén. Y lo mismo habla de la reina del sur. ¿Sabéis? La generación mala y adúltera
Jesús la rechaza por la petición y también Jesús la denuncia por la condición espiritual. La maldad y el adulterio que aquí nos está hablando Jesús se refiere a la infidelidad del pueblo hacia Dios. Y esto es una historia constante y real y que se repite en la historia del pueblo de Israel. ¿Qué hizo Jesús aquí? Llamó a reflexionar a los fariseos sobre su propia condición espiritual. Y a nosotros en esta tarde también nos llama para mirar nuestra condición espiritual. ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Andamos por fe o andamos por vista? También vemos en Jonás la importancia de reconocer la resurrección de nuestro Señor. Sabéis, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 17, que si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Vana es nuestra fe. Y esta resurrección del Señor es la prueba suprema de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Ahora, ¿cuáles son algunas implicaciones para nuestra vida de lo que hemos leído en esta tarde? Es una llamada al arrepentimiento. La referencia aquí a Jonás es un llamado al arrepentimiento. ¿Sabéis? Jonás predicó a esa ciudad y la ciudad se arrepintió. Eso nos está diciendo que la obra del Señor es diferente a como nosotros queremos que sea. A veces queremos nosotros organizar las cosas y ponerlas y encajarlas de una manera que no es conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y yo digo en esta tarde que el Señor nos dé discernimiento de que siempre estemos en su voluntad, aunque no sea para nuestro agrado. ¿Me entendéis? Aunque no sea para nuestra comodidad, aunque no sea para nuestro bienestar, porque podemos caer en esa trampa de decir, hago esto, hago aquello porque me es más cómodo. Y en esta tarde el Señor nos llama que salgamos de la comodidad, como lo llamó a Jonás, y que vayamos a hacer aquello que nos llama, aunque sea incómodo. Este acto de arrepentimiento de Jonás no solo que es un acto único, sino que es una actitud continua, es continua y constante de volver al Señor y buscar su perdón y su transformación. No es que una vez que Él nos ha perdonado y nos ha transformado, no necesitamos volver a pedir perdón o a ser restaurados, sino es una vida constante de arrepentimiento y de renovación en Él. Porque si no, dependeríamos de nosotros y no dependeríamos de Él. La fe que tenemos en la palabra del Señor nunca nos tiene que hacer buscar señales. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, creamos una condición para creer y esto nos hace entender que no vamos a confiar en su palabra, sino que vamos a confiar más en las señales que vemos. Jesús nos llama a una relación basada en la confianza y en el amor, y no en la demanda de pruebas. Y cuando digo demanda de pruebas, digo porque sé que hay personas que están tan empeñadas en que el Señor le hable de que esa persona es enviada del Señor, de que esa persona hace la voluntad del Señor, de que le muestre si el Señor hace lo correcto o no. Y todas esas cosas que nosotros hagamos, ¿sabéis lo que nos hace? Nos aleja de la presencia del Señor. Porque el Señor no trabaja por demanda. ¿Me entendéis? Él no puede responder a las demandas donde nosotros le ponemos en prueba a Él, sino que Él es aquel que nos pone a nosotros en prueba. ¿Me entendéis? Jamás podré yo poner a prueba al Señor. Y digo porque muchas veces en nuestra vida tenemos decepciones, hemos pasado por pruebas, por tantas cosas, y a veces hay personas que se han quedado con el deseo de discutir con el Señor por qué le ocurre eso en esa vida. ¿Por qué me ha ocurrido esto, Señor? ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué? No entramos en la historia de Job para entenderlo, pero tenemos que entender que no se puede demandar al Señor por señales, porque aquí dijo claramente que Él no le va a presentar señal y ninguna señal, dice, le será dada. ¿Por qué? Porque tenemos que ir por fe y nuestra fe necesita ser madurada.
para que nuestra fe sea madura, hay que perseverar incluso cuando las señales no son evidentes. La verdadera fe no busca señales como condición para creer en el Señor, sino que confía en la palabra y en la persona de Cristo, más allá de aquello que se ve. ¿Me entendéis? Más allá de lo visible, sabemos que hay un mundo invisible. Más adelante habla en el 12 del espíritu inmundo que vuelve de aquella persona que sacó el demonio, los demonios de aquella persona, y dijo que ese demonio, si encuentra a esa persona, dice, esa persona que se refiere como una casa desocupada, dice que llama otros más y en vez de 7 vendrán 8. ¿Pero por qué? Porque muchas veces hay personas que son liberadas delante del Señor, pero no son restauradas en el Señor, ¿me entendéis? Hay personas que nosotros nos movemos en un mundo visible, pero sabemos que hay un mundo espiritual que es el invisible, donde están los ángeles caídos, que son los demonios. Todos esos demonios, cuando conocemos sanidad y hay personas que son liberadas, ¿qué pasa? Si esa persona no está restaurada en el Señor y no está presentada al Señor y no conoce el Evangelio en el Señor, puede ser liberada, pero esa liberación va a crear una persona nueva, pero solo con la moral nueva, haciendo el bien, ¿me entendéis? Pero no va a estar en Cristo. Y dice que esa persona, esa casa, dice, desocupada, barrida y adornada, dice, va a ser peor que la primera casa. ¿Por qué? Porque una persona que está liberada, que ha salido de las cosas que la mantenían atrapada, tienes que venir a Cristo. Hay que presentar a las personas a Cristo. Hay que hacerlas entender por el Evangelio y por las palabras, que tienen que ser conocedores de la palabra, que sean personas que escudriñen la palabra por sí mismos. Y eso, cuando lo digo porque aquí muchas veces hablamos y lo tomamos por hecho, pero el Señor dice que escudriñemos, que lleguemos a nuestra casa y que probemos si lo que se habla es correcto, que no creamos todo aquello que se escucha, que no creamos todo aquello que se habla. ¿Por qué? Porque sabemos que en los antiguos tiempos, los primeros discípulos y luego los que siguieron con el Evangelio, dice que iban, al Pablo lo probaban porque iban a su casa, los eruditos, y escudriñaban la palabra para ver si lo que Pablo hablaba era verdadero. Y de la misma manera nosotros estamos llamados, cuando escuchamos o vemos algo, como hay en las redes de todo, que cojamos la palabra y que le pidamos al Espíritu discernimiento para entender que si aquello que se habla es del Señor o es para desviarnos y alejarnos más del camino. Amén. Dios no realiza milagros para el placer de los corazones malvados, sino para revelar su gloria y llamarnos a una fe sincera. ¿Sabéis? Tenemos esa necesidad de permitir que la palabra del Señor nos confronte y perturbe nuestra seguridad. Tiene que socavar nuestra complacencia y derroque nuestros patrones de pensamiento y comportamiento. Eso lo decía John Stott, un escritor que decía que hay una necesidad de que la palabra de Dios y no las señales externas sean aquello que transforme nuestra vida y nuestra fe. No es lo que vemos lo que nos cambia, es la palabra del Señor lo que nos cambia. Spurgeon decía que no es una gran fe, sino una fe verdadera, aquella que salva. Dice, la salvación no está en la fe, sino en Cristo, en quien la fe confía. ¿Puedo tener fe? ¿En qué puedo tener fe? En cualquier cosa. Pero si no tengo fe en Cristo, no puedo decir que tengo fe. Y hay mucha gente que dice, tengo fe en todo lo que se mueve. Pero la fe en Cristo es la fe verdadera. El mensaje de hoy es para examinar nuestra fe y nuestra relación con Dios. Jesús siempre lo ha hecho con los discípulos. Los ha llamado a buscar una fe auténtica, que no dependiera de señales, y andaban viendo señales. Y como les decía aquello, dice, me seguís
solo por las señales. Pero en cuanto yo deje de hacer señales, os vais. Lo buscaban porque tenían el pan con el Señor, ¿me entendéis? Pero cuando las cosas se ponen mal, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos de ser comprometidos y decir, Señor, aunque no vea señal, aunque no vea milagro, aunque no vea sanidad, aunque no vea bienestar, y aunque vea todo lo contrario, estoy dispuesto a seguirte? Y esto lo digo porque es necesario que crezcamos en la fe. Es necesario que maduremos. Y si no lo hacemos por la buena, el Señor lo hará por la mala. Pero lo hará porque nos persuade y nos retiene con tanta fuerza en sus manos, como lo hizo con Jonás, que aunque él quiso irse en una dirección opuesta, si yo quiero alejarme del Señor, pero el Señor me tiene en sus manos, ¿sabéis lo que hace? Por las malas me lleva donde tiene que llevarme. Y a veces duele cuando vas por la mala, pero te das cuenta que en su misericordia Él sigue obrando contigo. Y eso te hace depender cada vez más del Señor y no de tu propio entendimiento. Tenemos que arrepentirnos sinceramente y tenemos que vivir una vida que es transformada y que rompe esos moldes de esos pensamientos que hacen fortaleza en nuestra cabeza. Son unos muros que se levantan y que el espíritu que viene a derribarlo, nosotros lo levantamos cada vez más alto. El Señor quiere que tengamos un corazón abierto, dispuesto a aprender, porque yo muchas veces he dicho, es mejor una persona que sea débil, que sea vil, que sea rechazada por otros, antes que sea una que venga enloquecida por lo que ella sabe, porque lo que cuenta delante del Señor es la actitud. En toda la palabra vemos cómo Dios ha usado personas que no tenían capacidades, ni intelecto, ni fuerza, ni valor, pero el Señor sí que lo puso en ello. Entonces, confiemos por fe que si Dios nos ha llamado, Dios nos va a preparar, Dios nos va a direccionar hacia aquello que tiene preparado para esta iglesia, para esta ciudad y para nuestras casas. Porque primero son nuestros hijos, nuestra familia, y una vez que tengamos en orden lo nuestro, sabemos que Dios nos va a prosperar y nos va a bendecir aquí. Porque muchas veces revertimos el orden, venimos a servirle al Señor, corremos hacia el Señor, porque parece ser más fácil que arreglar lo nuestro. ¿Me entendéis? Entonces, que cuidemos aquello que el Señor nos ha dado, que lo obedezcamos, porque si de verdad confiamos que Él tiene algo para nosotros, si no lo haremos por la buena, Él lo hará por la mala. Y no es amenaza ni nada menos, es algo que le pasó a Jonás y le enseñó una lección de humildad, de arrepentimiento y de depender más del Señor. Y ese puerto donde Él bajó, a veces nosotros hemos bajado y hemos dicho, Señor, ¿qué barco cojo? ¿El que va para allá o el que va para allá? Y a veces estamos tentados de estar con un pie en el mundo y con un pie en lo que el Señor quiere. Pero al final, ¿sabéis? Cuando los barcos se separan, te tienes que caer en algún lado. Entonces, que tengamos la mirada en qué nos enfocamos, qué buscamos, y si tenemos fe, que el Señor la aumente. Amén. Señor, te doy la gracia en esta tarde porque tú abres nuestros corazones, Señor, para cambiarlos, para transformarlos. Y no sé, sabemos que tú deseas algo más de nosotros. Estamos en esta tarde seguros de que tú quieres aumentar nuestra fe, de que tú quieres que dependamos más de ti y menos de nosotros, Señor. Sigue obrando en nuestra vida, Señor. Gracias por las segundas oportunidades que nos has dado a más de uno que estamos aquí, Señor. Que tú nos has mirado con esos ojos de compasión, de misericordia, que has esperado que nosotros volvamos al buen camino, Señor. Y en esta tarde te damos la gracia que tú nos has traído al buen camino, que tú nos tienes en el buen camino, que nosotros te
Te queremos honrar y glorificar porque aún débiles y aún insuficientes, tú has puesto tu mirada en nosotros, Señor. Nos arrepentimos delante de ti en esta tarde. Te queremos pedir perdón por toda rebeldía, por toda actitud que no es de agrado para ti, Señor, y confiamos en que tú siempre nos corregirás, Señor, porque dice la palabra que tu barra y tu cayado nos corrige, Señor, y confiamos de que en tu amor y en tu compasión por cada uno de nosotros, tú esperas que cada uno de los que estén aquí procedan al arrepentimiento, Señor, porque confiamos de que lo que has empezado aquí en esta iglesia con nosotros, Señor, tú lo vas a llevar a cabo. No es por nosotros, no es por fuerza, sino es por tu Espíritu, Señor. Obra, Señor, en nuestra vida, cambia nuestros corazones, Señor. Renueva el Espíritu que hay en nosotros, Señor. Y haz un corazón que dependa de ti y no de las circunstancias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Cómo estáis de